Buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición del Z-Day del año 2014. Mi nombre es Matías Castro y como ya les anunciaron, voy a hablar sobre ingeniería social. Un buen punto de partida es definir los términos, ¿no? Hace un tiempo Javier dio la charla sobre definición operacional y más o menos que estemos todos de acuerdo de lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué es la ingeniería social? Es un término empleado en ciencias políticas y tiene básicamente dos acepciones. Se puede entender como los esfuerzos para influir actitudes, relaciones y o acciones sociales en la población de un país o una región en particular. Y en segundo lugar, como una manera de implementar o aproximar ciertos tipos de programas políticos de modificaciones sociales. Ambas acepciones implican tentativas a gran escala, ya sea llevada a cabo por gobiernos o por grupos privados. Otra cosa que se puede entender por ingeniería social es el intento de influir en los comportamientos sociales y en el manejo de los recursos a gran escala. La última, que es la que quizás sea más pertinente a esta charla, es una que tomé prestada de Karl Popper, del filósofo, de su libro La sociedad abierta y sus enemigos, que él lo define como la aplicación del método científico y de ingeniería a la cuestión social. Básicamente, esto es lo que tenemos que entender a medida que avance la charla sobre la ingeniería social. Vamos a hacer después algunos ejemplos para que se entienda más claramente, pero a grandes rasgos es básicamente esto. Ahora, ¿por qué es importante? Es decir, ¿por qué estoy parado yo acá y ustedes de ese lado escuchando sobre ingeniería social? La frase que mejor resume la importancia que yo le doy a este concepto es de, fíjense bien, 1905, es bastante viejita, de este sociólogo alemán, y es básicamente que la sociedad no puede seguir operando efectivamente sin los métodos del management social, o sea, del manejo de la cuestión social. Management es manejo en el sentido estricto, es decir, tocar variables, hacer previsiones, hacer pruebas, etc. Yo estoy de acuerdo, la sociedad en la que vivimos es muy compleja, muchísimo más compleja de lo que quizás imaginamos cuando dimos nuestros primeros balbuceos como sociedad hace unos cuantos años. Así que yo estoy de acuerdo con esta frase y creo que voy a tratar de que ustedes también estén de acuerdo conmigo a medida que vayamos avanzando en la charla. Entonces, bueno, la importancia es que estamos en un mundo complejo, con cada vez más interacciones sociales, con más artefactos sociales, con intricados sistemas económicos y financieros, que a veces uno hasta se marea un poco cuando intenta, digamos, meterse en la maraña que es la vida social. Bueno, yo esto lo llamé una triada operacional. ¿Qué es una triada? Una palabra un poco extraña. Básicamente es un conjunto de tres partes y sus relaciones entre sí. Para que cualquier tipo de ingeniería social funcione, tiene que tener las tres partes, y que se relacionen entre sí. Vamos a hablar de cada una y por qué es importante. En primer lugar, y es la que define realmente la capacidad de llevar a cabo ingeniería social de manera efectiva, son las ciencias sociales. Son básicamente sociología, antropología, historia, economía, psicología social y un largo etcétera. ¿Qué nos permiten las ciencias sociales? Nos permiten teorizar sobre la realidad, tener ideas, hipótesis, planteos, para llevarlos a cabo en donde, dentro de un sistema social. Vamos a plantear teorías y las vamos a llevar a cabo, a ver si realmente funcionan o no, en el sistema social. Pero ¿quién las va a llevar a cabo? Por lo general es un gobierno central. Elegí gobierno central porque es el que mejor responde al planteo de la teoría política. No necesariamente tiene que ser un gobierno central, pero sí tiene que ser un conjunto o algún mecanismo de autoridad que sea el que va a realmente ver si lo que estamos entendiendo en ciencias sociales realmente responde en el sistema social y le es efectivo a la organización. Vieron como cada parte depende de todas. Si tenemos las ciencias sociales pero no tenemos nadie que lleve a cabo los estudios y que trate de entender un poco cuál es la mecánica detrás de las interacciones sociales, bueno, va a ser imposible hacer eso si no tenemos un sistema social en el cual hacerlo. Así que bueno, es importante entender que cualquier tipo de ingeniería social depende de estas tres partes y de sus interacciones entre sí. Vamos con algunos, quizás son bastantes, ejemplos. Lo cierto es que el término ingeniería social ha sido secuestrado, por no encontrar una mejor palabra, por distintos vaivenes políticos a lo largo de la historia.
si nos remontamos, por ejemplo, a el apogeo de los estados socialistas y o comunistas, el término ingeniería social estaba asociado con estados poderosísimos, muy poderosos, que abarcaban toda la vida social del individuo, al igual que con estados fascistas, como decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada por fuera del Estado. Pero lo cierto es que es una mala lectura de lo que es la ingeniería social, y voy a tratar de explicar por qué. Cualquier tentativa de organización, ya sea un ordenamiento jurídico, una organización económica o una organización civil o social, es en esencia un tipo de ingeniería social, ¿sí? Es una tentativa de ordenar de alguna manera las relaciones sociales que se dan en una comunidad, una nación, una ONG, un partido político o un movimiento social. Lo cierto es que es prácticamente imposible pensar en nuestra sociedad de hoy en día por fuera de los mecanismos de la ingeniería social. Es imposible pensar en Argentina, por dar un ejemplo, sin un conjunto de personas asociadas civilmente que toman la forma del Estado, básicamente. O sea, el conjunto de la población civil institucionalizada se llama Estado. Y lo cierto es que con el nivel de complejidad que tenemos, es realmente muy difícil, yo al menos lo veo muy difícil, que nos podamos organizar sin un Estado que nos nuclee y nos represente a todos en conjunto. Lo mismo que el ordenamiento jurídico, lo mismo que las leyes. Las leyes son un muy buen ejemplo de ingeniería social. Son las que nos están diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer, cuáles son los castigos, cuáles son los premios por comportarnos de tal o cual manera. Bueno, las leyes obviamente tienen básicamente tres funciones, o se puede resumir en tres funciones: la de prohibir, incentivar o regular. Si nosotros, y esas tres características o atributos que tienen las leyes es lo que nos da el ordenamiento jurídico. Y al mismo tiempo también nos da la organización económica. ¿Cómo? Por ejemplo, si ponemos el asesinato, estamos afectando tanto la parte civil como la económica y la jurídica, igual que el ordenamiento territorial, que es otra parte muy importante que conforman al concepto de ingeniería social. Hasta dónde es mi territorio, hasta dónde no, cómo se delimita, cómo se articula con el Estado, etc. Lo mismo que incentivar un programa de becas a estudiantes en ciencia, como dio Cristina, por decirlo de alguna manera, aquí en Argentina. Es otra forma de ingeniería social, porque busca hacer ¿qué cosa? Modificar el comportamiento de los actores sociales y tratar de empujarlos de alguna manera, incentivarlos a que vayan en cierta dirección. En este caso sería estudiar ciencia. Eso al mismo tiempo va a afectar la parte económica, porque vamos a tener de pronto un montón de ingenieros, o de químicos, o de ingenieros agrónomos, etc. Bueno, por lo tanto, esto es básicamente un primer pantallazo de cuáles son algunos ejemplos de ingeniería social, y lo quiero explicar más que nada para desmitificar la concepción teórica de ingeniería social. Mucha gente le decís eso y después vamos a ver más adelante en lo que piensa es que viene un tipo con un arma y te dice qué remera tenés que ponerte el lunes y cuál el martes. Y lo cierto es que no es así. El concepto es muy útil y es impensado un mundo como el nuestro por fuera de la organización civil, jurídica, económica. Si liberamos esto al azar, realmente las consecuencias son bastante graves. Creo que lo que mejor lo puede ilustrar sería un darwinismo social de la ley del más fuerte. Sí, mal interpretado Darwin, pero es el término que se usa, la ley del más fuerte. Bueno, otros usos que tiene la ingeniería social que quizás no son tan divertidos. La publicidad es un muy buen ejemplo también de ingeniería social, que se basa quizás en la teoría de que respondemos a ciertos incentivos, por eso en el supermercado las cosas están ordenadas de tal manera que vos compres lo último al final de la caja, etc. Estoy buscando acá que tengo otro ejemplo también. Esto es un ejemplo de ingeniería social. Me están desincentivando a que yo consuma esto. Y esto está bueno porque no lo hacen con una amenaza de coerción, por ejemplo, sino con entendimiento. Fumar causa gangrena en este caso, o cáncer, o enfisema pulmonar, o lo que sea. Así que la publicidad, tanto cuando está basada en simplemente aprovechar de algún loophole que tengamos en el cerebro para meternos un producto, o cuando nos hagan entender, mediante argumentación, claramente, que debemos hacer tal o cual cosa porque tiene tales o cuales consecuencias. La propaganda política también es un ejemplo de ingeniería social. Lo mismo que la manipulación de la opinión pública y la imposición de patrones sociales. Algunas son más peligrosas que otras. Si recuerdan la charla que dio Javier sobre pensamiento crítico, sabrán que en el punto 4 los patrones sociales que se pueden imponer
tienen consecuencias bastante graves y nos afectan a todos porque somos un sistema social y dependemos no de igual manera, pero sí efectivamente dependemos de cada una de sus partes. Todos estos usos que dije recién quizás no son los más felices, ¿no? Y a alguno le puede traer algunos recuerdos, si es que lo estudió en algún momento, o quizás hace la asociación que no es muy feliz. Y es una pregunta que se hace seguido, ¿no? A mí me dicen, che, ya hubo acá planificación, y no salió bien. Y me recuerdan, por ejemplo, el gran salto adelante de China durante el periodo de Mao Zedong, 1950 y 1960, el gran salto adelante fue una colectivización forzosa y una planificación central económica del campesinado chino, que, bueno, aparte de eso querían también industrializarse, fue un proceso complejo, que llevó a más o menos oscilar entre las 18 y las 32,5 millones de muertes. No parece algo muy feliz. La revolución cultural también, entonces en el aspecto económico, la revolución cultural fue el intento que hizo la China comunista de tratar de zafar de la macana que fue el gran salto adelante. Duró más o menos 10 años, no hay fechas exactas porque es un poco más difícil de calcular, y consistió básicamente en la persecución, el asesinato, la expulsión, la segregación de cualquiera que fuera acusado de derechista. Y básicamente todo era ser derechista en la China comunista. Así que bueno, esto es un mal ejemplo de aplicar ingeniería social en el sentido de querer llegar a un objetivo y usar cualquier método que sea, y aparte funciona mal, eso es lo más gracioso, este tipo de ingeniería funciona mal. Y aquí agrupé, en este término de los nuevos hombres, a lo que se conoce como el New Soviet Man, o sea, la concepción de que el hombre soviético tiene que ser de tal manera, ¿sí? Es una imposición que se hace, se trata de que la gente se comporte de determinada manera para ser afín a cierta ideología. El Liberal New Man, que quizás lo podemos llegar a ver con algunos exponentes de Ayn Rand, del egoísmo racional, bueno, que es lo que ya más o menos todos tenemos una idea. Y el último, que es en alemán, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es el superhombre nietzscheano, que fue, no sé si decir que fue influencia directa, pero al menos se puede ver ciertos rastros de eso en el fascismo. Entonces son todas concepciones de lo que debería ser el hombre, que bueno, se llevaron a cabo forzosamente, y los resultados creo que lo sabemos. Rusia, tenemos Stalin, miles de millones de muertes. Liberalismo tenemos, bueno, el desastre que fue en América Latina con el consenso de Washington, por ejemplo, o el proceso de globalización y de imposición del FMI de ciertas políticas de liberalización que fueron un desastre. Y bueno, el fascismo no tenemos más que recordar al amigo Adolfo. Pero lo importante es que la ingeniería social es una técnica y como tal se puede usar para el bien o para el mal. Y tenemos el ejemplo clásico que a mí ya me gusta porque es de toda la vida, el del martillo, que lo usás para golpearte el ojo como Homero o lo usás para arreglar el tejado, que era lo que él quería hacer. Entonces, si bien existen casos de mala ingeniería social, mal aplicada como vimos recién, lo cierto es que son solamente técnicas, ¿sí? Es decir, son artefactos sociales que diseñamos en base a lo que entendemos de cómo funciona o la mente humana o los humanos en conjunto. La publicidad, voy a remitir de vuelta a eso, puede ser para publicitar algo que está bien, como reducir el consumo de tabaco, o puede ser usado para algo que es terrible, como fue el ejemplo de China y la revolución cultural, que si no estabas de acuerdo en todo lo que decía el librito rojo de citas de Mao, te ibas para afuera. O los gulag en Rusia, hay muchos ejemplos de mala ingeniería social. Pero lo cierto es que son simplemente técnicas y se pueden usar para bien o para mal. Y por eso es importante hacer una distinción entre los tipos de ingenierías sociales. Y de vuelta retomo a Popper y lo tomo de su mismo libro, esta distinción entre las razonables y las utópicas, ¿sí? Tenemos una técnica X de ingeniería social. Puede ser una razonable o una utópica. También puede ser racional en lugar de razonable. ¿En qué se diferencian? En que las razonables, que son por las cuales abogamos nosotros, por ejemplo, son graduales, como el ejemplo que dio recién el ingeniero Víctor Liste con la renta básica universal. Es un ejemplo de modificación de los patrones de comportamientos sociales que es gradual, ¿sí? Es incremental, o sea que eventualmente, si es necesario, se puede ir incrementando de a poco esa cantidad de dinero, sigo con el mismo ejemplo, que se le da a la gente.
Y al ser gradual e incremental se pueden medir más fácilmente cuáles son las consecuencias y hacer ciertos ajustes si es que es necesario. Importantísimo, está basada en evidencia, ¿sí? Está basada en evidencia. Los cambios que hacemos son porque hemos entendido cómo funciona el tejido social y qué variables hay que ajustar o no ajustar para que pasen tales o cuales cosas, ¿sí? Sabemos muy fácilmente qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, quitamos los seguros sociales, qué es lo que pasa cuando la gente se queda sin trabajo. Igual después vamos a ver ejemplos más concretos, pero entendemos porque conocemos de ciencia social, si es una ciencia tiene que tener ciertas características. Predictibilidad es una importante, tiene que tener poder explicativo, ¿sí? Tiene que poder modelizarse, tenemos que poder adelantarnos a los hechos porque los entendemos, ¿sí? Es como cuando sabemos cómo funciona, no sé, el magnetismo o la combustión o lo que fuese y construimos cosas que después responden como nosotros pensábamos, porque entendimos el fenómeno. Acá sucede lo mismo. Es importantísimo que los planes o las tecnologías sociales, las técnicas sociales que usamos, estén basadas en evidencia, ¿sí? Que no sea una cosa que se nos ocurrió por ideología, como pasa muy habitualmente. De hecho, en el caso de China que conté anteriormente, era claramente ideológico. Le ponían planes quinquenales que eran imposibles de alcanzar. Y encima, si no lo hacían, los mataban. Hasta tragicómico. Bueno, también debe ser escalable, es decir, debe poder hacerse en pequeña escala para probarlo y luego ir incrementándolo en el caso de que sea necesario. Debe ser sistémica, es decir, y voy a tomar las palabras de mi compañero Gustavo, debe responder al enfoque sistémico, no tiene que ser una técnica aislada, tiene que poder responder a lo social, a lo económico, a lo político, a lo ecológico. Y debe ser humanista, sobre todo. No podemos hacer cualquier cosa buscando cualquier resultado. Tenemos que tener una ética que conduzca nuestras acciones, y esto quizás es lo que nos sirve como escudo ante cualquier experimento social de cualquier tipo, que los ha habido y horribles, y realmente no es lo que estamos buscando. Las utópicas, en cambio, que son las que no nos interesan, las que estamos criticando, son las que se llevan a cabo de manera violenta, ¿sí? Cuando queremos, por ejemplo, no sé, reducir las protestas obreras en algún lugar, en lugar de tocar alguna variable social, como puede ser aumentar el seguro de desempleo, poner mejores jubilaciones, etcétera, usamos la violencia. Entonces, aplacamos el fenómeno, que es lo que queremos hacer, pero lo hicimos violentamente, y lo más probable es que eso no dure en el tiempo. De hecho, la historia demuestra que no sirve demasiado. Está ideologizada, que es lo contrario a estar basado en evidencia. Es decir, el sustento es simplemente que la doctrina, el partido, Dios, la mano invisible, quien fuese, lo dice así. No hay estudios que lo respalden, no está basado en estadística, no está basado en proyecciones, etc. Es absoluta, o sea que o se aplica del todo o no se aplica, y ese puede ser también un ejemplo de los regímenes totalitarios comunistas, donde era toda una fase de proceso hasta que llegabas al comunismo. Todo lo anterior no era comunismo, no se podía hacer nada, si salía algo mal no era culpa de ellos. Y eso es un problema porque no te permite ni ser escalable, ni ser sistémico, no te permite equivocarte realmente, porque siempre tienes que tener una excusa. Es inmediata, si quiere hacer los cambios no respetando los tiempos que sean necesarios, como puede ser el ejemplo que dije recién de los obreros. Si vos tenés un problema sindical, lo más probable es que tarde un tiempo en acomodarse. Y las ingenierías utópicas, por lo general, buscan soluciones inmediatas y absolutas, que acaben de raíz con el problema inmediatamente. Y por eso recurren a la violencia y están ideologizadas. Y después, por lo general, también son políticamente partidarias, es decir, responden a intereses políticos y no a intereses científicos, ¿sí? Se basan en cuestiones de vaivenes políticos y no realmente en entendimiento real, concreto o empíricamente verificable de cómo funciona el mundo. Bueno, teniendo más o menos una visión general de cuál es la historia de la ingeniería social, cuáles fueron sus aplicaciones, cuándo salió mal, cuándo puede llegar a salir bien, la pregunta es, ¿qué se puede hacer con todo esto? ¿Sí? Y la respuesta que, al menos que yo encontré que me parece la más acertada, es el rol del movimiento Zeitgeist. El rol del movimiento Zeitgeist tiene que ser ese, que aparece en ese cartelito que me pareció muy gracioso, pero a la vez muy ilustrativo. El cartel lo que dice básicamente es ¿qué queremos? Cambios basados en evidencia, y cuándo lo queremos, después de la revisión por pares. Lo que está diciendo esto es que no se puede pedir cualquier cosa porque sí.
digamos, las reformas que pidamos nosotros como movimiento, por ejemplo, deben responder a lo que vimos recién. El ingeniero Víctor Liste dio muy buen ejemplo de una técnica social, un artefacto social, como es la renta básica universal, que está basado en evidencia, que está comprobado, que sabemos, porque hemos estudiado sociología y antropología, historia, etcétera, cualquiera de las ciencias sociales que no sea competente, sabemos cómo va a afectar eso a la estructura social, ¿sí? Y creo que cuando decimos que, bueno, en realidad lo decíamos antes, ¿no? Quizás recuerdo a Jack Fresco cuando era más ligado al movimiento, él se autodefinía como un ingeniero social, todo un bastante, como pomposo el título. Y a mí me quedó el término, me parece que es muy útil y creo que está bueno que lo recuperemos dentro del movimiento y que sepamos que hay herramientas muy interesantes y que parte del modelo económico basado en recursos, que es la propuesta del movimiento, tiene mucho de ingeniería social. Porque no lo dejamos librado a manos de los vaivenes del mercado, sino que queremos tratar de que sea un approach más científico a la cuestión, quizás básicamente se puede explicar como la producción y distribución de bienes y servicios, que también explicó Gustavo que es a veces un poquito más compleja de lo que parece en la letra. Bueno, algunas cosas que tienen que tenerse en cuenta en función de realizar una buena ingeniería social. Que el humano es un ser biopsicosocial. Creo que ya algunos compañeros estuvieron hablando un poquito de eso, pero básicamente que responde a no solamente a una cuestión biológica, es decir, no somos simplemente animales que vamos por ahí respondiendo automáticamente a cada estímulo que tenemos. Tenemos una parte psicológica importante, tenemos cultura, lenguaje muy avanzado, etcétera. Y somos también, en una parte muy importante, seres sociales. No estamos en un vacío social, nos importa interactuar, nos importa que nos reconozcan, nos importa llevarnos bien con la gente, nos importa tener vínculos sociales, mantenerlos, etcétera. Otra cosa importante que a veces no se toma en cuenta a la hora de presentar una idea de organización social, que sea una ingeniería, se podría decir, o como fuese, es que muchos comportamientos relevantes a lo que es el quehacer social organizativo son productos del entorno. Por ejemplo, la violencia. Y a esto cito un estudio, un coloquio que hubo donde sacaron varias conclusiones y entre ellas, la violencia no forma parte de nuestra biología constitutiva, así que no sería un impedimento para generar cosas como las que recién dijo Víctor o cualquier otro tipo de programa que ante la resistencia digan, pero no va a pasar nunca porque si vos tenés algo y no lo puedo comprar, voy y te mato y te lo robo, etcétera. Otro punto importante que se toma muchas veces por alto cuando se intenta explicar que se puede construir una sociedad basada en evidencia científica, que se puede modelizar la economía y no dejarla librada de manera absoluta a los vaivenes del mercado o de un partido político que sea autoritario. Y es que podemos entrar en la sociedad y por lo tanto podemos operar sobre ella. Sabemos cómo se comporta y podemos más o menos corregirla o darle el rumbo que nos parezca hasta cierto punto. Por ejemplo, el planeamiento urbano. Y estoy citando un estudio sobre la movilidad de las personas que tiene una conclusión muy interesante. El 98% de la movilidad humana es predecible, totalmente predecible. O sea que a la hora de, por ejemplo, construir una ciudad, sabemos cómo se maneja la población, es algo predecible, eventualmente podemos operar sobre eso y modificar variables para que sea de tal o cual manera. Es decir, no hay un impedimento intrínseco en cómo es la sociedad que no nos permita ejercer operaciones sobre ella y modificarla para que sea más eficiente, más pacífica, más saludable, etcétera. Otro punto que también no se toma mucho en cuenta es que es posible predecir el comportamiento social y por lo tanto idear soluciones o prevenciones para eso. Cuando, qué sé yo, a veces hay gente que me preguntaba mucho por la idea de sin policías, decíamos nosotros, o más allá de la guerra, etcétera. Y son frases bastante grandilocuentes que requieren de evidencia sustancial que la soporte. Y lo cierto es que, si se puede predecir el comportamiento social, sabemos por qué la gente se comporta de tal manera, lo que hace que tengamos que tener policías que estén cuidando que no pase tal o cual cosa. Y al entender cómo funciona el comportamiento social y poder predecirlo, podemos idear soluciones o prevenciones. Y acá lo que cito son un estudio, creo que es no me acuerdo de qué universidad es, después lo buscamos mejor. Pero básicamente lo que hace es
establecer una correlación entre el nivel de desempleo y el crimen. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos nivel creciente de desempleo, es muy probable, por no decir seguro, que va a haber un aumento en el nivel de criminalidad. Entonces, eso nos permite a nosotros saber de antemano que si tenemos un oleaje de desempleo por cualquier motivo, mi favorito es el desempleo tecnológico, por supuesto, sabemos que van a pasar estas cosas y hay que dar soluciones y prevenciones para poder tapar eso, ¿sí? Es algo muy útil de la ingeniería social. Si no hubiera algún ente que regule eso, que lo esté estudiando y que pueda dar una solución, lo que pasaría es que de pronto suben estrepitosamente los niveles de delincuencia y nadie sabe por qué, nadie sabe cómo solucionarlo, nadie entiende qué pasa. Entonces es útil entender la sociedad y es útil saber que podemos hacer predicciones sobre ella, podemos entenderla, modificarla, etc. Y el último punto que queda olvidado muchísimas veces, en mi opinión, porque hay una muy mala filosofía en las ciencias sociales, es que son ciencias también, no nos olvidemos de eso. Tienen poder explicativo, poder predictivo, conjeturan hipótesis, eventualmente pueden proponer leyes, igual que cualquier ciencia natural. Claramente tienen sus diferencias, pero no son tan distantes como parece, ¿sí? O sea, las sociales no son la hermana boba de las naturales. En todo caso será una prima lejana, pero tienen mucho en común. Y eso parece ser olvidado por mucha gente a la hora de tachar de utópico cualquier procedimiento que tenga que ver con organizar la sociedad de manera científica. Porque, bueno, dicen que todos somos distintos, que la subjetividad hace que todos actuemos de manera distinta todo el tiempo, y yo no veo acá a nadie desnudo bailando la conga, por ejemplo. Porque claramente tenemos ciertos mecanismos psicológicos y culturales que nos hacen ser muy parecidos en muchísimas cosas. Más no iguales ni intercambiables, pero sí muy parecidos. Y bueno, mucha gente se olvida de eso y nos critica, de que es totalmente imposible planificar absolutamente nada en la sociedad, porque bueno, tenemos deseos, subjetividades, etcétera. Y eso quizás no sea tan complicado como parece. Algunos de los problemas que yo creo que se pueden solucionar desde la perspectiva del movimiento Zeitgeist en función de aplicar buena ingeniería social. La crisis del desempleo tecnológico. Hoy en día, la mitad de los trabajos son susceptibles de ser automatizados o computarizados. Esto es un estudio bastante nuevo. Bueno, ahí tienen la fuente, que es del año pasado, 2013. Y como vimos anteriormente, el desempleo tiene efectos que son previsibles en el comportamiento social y económico. Y les aseguro que ninguno es muy feliz. Tiene que ver con destrucción del entramado social, pérdida de cohesión social, aumento de la delincuencia, aumento de la pobreza, aumento de la precarización, eventualmente del abuso de drogas, etc. Así que es importante tener en cuenta estas cosas y saber que hay soluciones que se pueden dar desde la ingeniería científica y social, que son las que planteamos desde el movimiento. Entonces, debemos encarar posibles soluciones a corto y a largo plazo ante este problema. No podemos dejarnos de brazos cruzados mientras la tecnología se va comiendo todos los puestos de trabajo y ver a ver qué pasa. Dejemos que el mercado se regule, tarde lo que tarde, sea cuales fuesen las consecuencias. No parece ser una muy buena idea. Proponemos reingenierizar, si no existe la palabra la acabo de inventar, después le agrego el trademark, el sistema de labor y reingenierizar el modelo social para que esté preparado para una economía poslabor, ¿sí? Si sabemos que este fenómeno va a seguir ocurriendo constantemente, hay que estar preparado, hay que repensar el sistema de labor. Un buen ejemplo sería, nuevamente retomo a mis compañeros como el de Víctor, que la gente tenga un seguro, tenga un colchón, cosa de que no se muera de hambre, y eventualmente ver, ¿sí? Planificar, fijarse qué se puede hacer, qué tipos de trabajos aparecen, cuáles no. Y lo mismo en relación al sistema social. Si sabemos que tenemos una economía poslabor, algunos también le llaman postindustrial o posmercado, como Jeremy Rifkin, por ejemplo. A mí me gusta decirle posescasez, eventualmente esperemos que llegue, pero hay que estar preparado para eso y hay que saber que tenemos que ir modificando los patrones sociales y culturales para que se acomoden a la realidad, no es para que la realidad nos choque de frente. Otro problema bastante grave que se puede solucionar desde la ingeniería social, que es el calentamiento global. Ese pequeño gráfico que ven ahí es una comparación entre los distintos tipos de, llamémosle, de inferencias que puede haber en el calentamiento global
Y bueno, el rojo son todos los modelos predictivos que incluyen a los humanos, los azules son los que incluyen solamente a las cuestiones naturales, es decir, sin factores humanos, el negro son las observaciones y la gris es el total. Como vemos, es un hecho innegable que el calentamiento global no solo existe, sino que aparte es antropogénico en su mayoría. Y esto es un problema de una mala organización social. Es un problema de no aceptar que esto es un hecho. Hay gente que aún debate que exista y que sea antropogénico el calentamiento global. Y se puede solucionar con una buena capacidad de ingeniería social, es decir, empezando a consumir muchos menos fósiles, a ser mucho más sustentables en cuestiones de producción, ¿sí? Si algunos quizás estuvo en la otra entrega del ZDI, recordarán que también Víctor, el ingeniero, dio una especie de presentación un poco teatral al respecto. Y bueno, quizás es la parte más con datos duros, el otro un poco más llevadero, pero esto es así, digamos. Y esto es un ejemplo de que si hacemos la vista gorda, lo que sucede, las consecuencias son bastante graves. Hay que idear cualquier tipo de ingeniería social que nos impida seguir contribuyendo al calentamiento global. Recuerden que hay muchos ejemplos, pueden ser leyes, pueden ser incentivos, puede ser algo por parte del Estado, reducción de algún tipo de impuesto, o al contrario, taxación a los que contribuyen demasiado, como son las grandes empresas, por ejemplo. Quizás hasta modificación del aparato económico. Sabemos que la ganadería es muy contaminante, muy contaminante. Entonces, desde llamémosle Estado, que es lo que todos entendemos, pero no tiene que ser necesariamente un Estado o un gobierno, tiene que ser algún ente regulador, ¿sí? Que puede ser como el que proponemos nosotros, que no es algo centralizado, ¿sí? Pero sí se pueden tomar decisiones que afecten a todo el componente social y que impidan estas cosas, porque vemos que claramente cuando los dejamos al azar no hay muy buenos resultados. Bueno, otro ejemplo, crisis social. Ya hemos dado varios números respecto a esto, pero nunca viene mal recordarlo. Más de 800 millones de personas sufren subnutrición o hambre crónico, y según la FAO, con algunos cuantos miles de millones de dólares esto se solucionaría. Y aparte también la FAO nos cuenta que la producción de alimentos actualmente alcanza para alimentar a toda la población. Entonces lo que yo digo es básicamente actualicemos nuestro sistema de acceso a los bienes. No es que nos está faltando comida, no es que no tenemos capacidad de producción, tenemos una mala ingeniería social. Hemos ideado mecanismos de acceso a las cosas que están desactualizados. Ya no sirve más ir a trabajar para ganar plata y comprar cosas. Vemos que no funciona porque podés no tener plata o no tener trabajo o no tener un acceso directo. Muchas veces el dinero termina siendo una barrera hacia los bienes y no un mecanismo para alcanzarlos como si lo era antes, cuando las cosas no alcanzaban y había que repartir en serio. Hoy alcanzan. Mi opinión es que tenemos también un problema ingenieril en la sociedad y que el mecanismo de trabajar por plata para comprar cosas no andaría funcionando muy bien. Otro ejemplo más que interesante que ya también mencionó Gustavo un poquito, la inequidad. También conocido como desigualdad, yo uso ese término porque lo traduje directamente del inglés. La inequidad es básicamente la brecha que hay entre los que tienen más y los que tienen menos, medida muchas veces con el índice de Gini, que fue el primero que se dedicó a medir ese tipo de relación. Lo importante de esto es lo siguiente. Básicamente todos los índices positivos o que nos importan a nosotros como sociedad, como puede ser abuso de drogas, embarazo adolescente, rendimiento escolar, hasta la felicidad en general, tiene una correlación negativa con la desigualdad social. Es decir, a más desigualdad social hay peores calificaciones, la gente está más infeliz, más abuso de las drogas, hay más embarazos adolescentes y un largo etcétera. Realmente la lista es gigante. Yo puse ahí la fuente por si alguien quiere entrar y también en nuestro sitio tenemos un review como creo que son más de 10 papers al respecto. Es realmente muy, pero muy consistente que la desigualdad no ayuda a nadie. Incluso algo muy gracioso. A mayor desigualdad es menor la producción que hay en un país. O sea, la gente no es que está trabajando más para salir de esa situación. Se siente más infeliz y produce menos. Si alguien encuentra, no sé, 5 índices que se correlacionen positivamente con la desigualdad, no sé, les doy un caramelo, pero no van a encontrar nada. Y a partir de esto, ¿qué se puede inferir?
que tenemos un sistema, ¿sí? Un sistema de organización social que tiene estos niveles de consumo. Lo que ven acá es el share de consumo de todo el mundo y está concentradísimo en muy pocas manos. Esto quiere decir básicamente que hay gente que tiene un montón de dinero y tiene un montón de poder de consumo, y hay gente que tiene nada. De hecho, la mayoría no tiene nada. Entonces, si sabemos cuáles son las consecuencias de la desigualdad y sabemos que tenemos esto, inevitablemente tenemos que inventar algo, algún tipo de mecanismo, algún tipo de ley, algún tipo de ordenamiento jurídico, algún tipo de algo que nos haga escapar de esta situación, porque sabemos cómo funciona, entendemos cuáles son las consecuencias de la desigualdad, entendemos cuáles son las consecuencias de la concentración monetaria en pocas manos. No los quiero aburrir con más números, pero Gustavo dio muy buenos datos respecto a eso. 15 personas en Argentina tienen más capacidad de compra que el Banco Central. Es inadmisible, es realmente inadmisible. ¿En función de qué? De que estemos tratando de construir una sociedad que esté basada en la igualdad, en el respeto por el otro, en la paz social. Estos niveles de desigualdad generan constantemente conflictos sociales, no queda otra, es así, está estudiado, son relaciones directas. Y lo cierto es que para mí es básicamente, como si fuera tan sencillo, pero sí, es simplemente eso, es un problema de ingeniería. Hemos construido una máquina social que quizás funcionaba bien, pero aparecieron nuevos elementos, apareció más producción, apareció la automatización, apareció la cibernetización, aparecieron miles de cosas que lo fueron dejando cada vez más obsoleto, y es el momento de cambiarlo. Herramientas existen un montón, y no hay que pensar que sí o sí vamos a terminar como la Rusia stalinista, porque, bueno, vemos que hay ejemplos de que no ha sido así. ¿Por qué digo Rusia stalinista? Porque la gente piensa en esto, cuando el movimiento X propone herramientas de ingeniería social, que va a venir un robot con un arma y te va a decir a vos que tenés que ponerte de ropa, o que tenés que darle todas tus empresas a el robot mágico que las va a repartir para terminar con la desigualdad. Lo cierto es que no, eso es un argumento que se inventaron no sé quiénes para rebatirse con ese argumento y no con lo que nosotros realmente sostenemos. Lo que decimos, como dije al principio, y por esto quería desmitificarlo, no es nada extraño, no es nada que no suceda hace miles de años. Tenemos ingeniería social desde que somos una sociedad compleja, ¿sí? Lo que estamos proponiendo simplemente es actualizar esas herramientas de ingeniería social y hacerlas más eficientes, actualizarlas a la producción, por ejemplo, que tenemos actualmente, ¿sí? Actualizar los conocimientos que tenemos hoy sobre cómo funciona la sociedad, ¿sí? Desterrarlas de todas las ideologías y hacer que sean herramientas científicas al servicio del hombre, que hasta donde yo recuerdo y me enseñaron era para eso la ciencia, era una herramienta que sirve al hombre. Bueno, hagamos uso de ella. Ya para ir terminando, algunas herramientas útiles que existen hoy en día de ingeniería social son la ONU, que es ya más o menos la conocen, es un ente supranacional que agrupa a muchos países y en función de eso toma decisiones que afectan a todos. Y aparte hace buenas campañas para erradicar el hambre, la UNICEF también, nos proveen de datos muy buenos, es decir, es un buen ente, a pesar de todo es un ente que tiene una muy buena idea detrás, ¿sí? Es alguien que está por encima de los intereses individuales de cada país. Sí, que puede ver la foto grande, o la big picture, como se dice, y en función de eso puede entender cómo funcionan mejor las cosas. El Banco Mundial también, que se ha planteado muchas veces objetivos a corto y a largo plazo para erradicar la pobreza. Eso es un buen intento de una ingeniería social. Vamos a acabar con este problema en particular en cuánto tiempo, cómo vamos a hacer. Bueno, a ver, una vez que terminó, cómo salió, qué falló, qué no falló, y se puede trabajar sobre eso. Igual que el FMI, que es un ejemplo de algo que salió mal, y les recomiendo, así no los aburro mucho, el libro El malestar en la globalización, de Stiglitz, donde cuenta, que el FMI pensaba que iba a andar todo bien si de alguna manera obligaba a los países a ir paulatinamente liberalizando sus economías a cambio de préstamos. Lo cierto es que fue un fracaso total porque no tomó en cuenta las particularidades de cada país, en fin, fue un desastre. Pero no importa. A pesar de todo, es un ejemplo de que se puede organizar a nivel global un ente que pueda decir, para mejorar tal cosa vamos a hacer esto, para lo otro vamos a hacer esto otro, y eventualmente llevarlo a cabo, sin que haya ningún robot malévolo ni Skynet que nos diga qué tenemos que hacer. Organismos intergubernamentales como el IPCC, que fue el que yo usé anteriormente para hablar sobre el calentamiento global,
Son muy buenos porque les dan a los gobiernos herramientas e información científica y técnica sobre cómo tienen que actuar. ¿Sí? El IPCC es el panel intergubernamental por el cambio climático. Y estaría buenísimo, y ahora voy a hablar en este último punto, de que todos nosotros hagamos fuerza, desde donde podamos, para que los estados y los gobiernos le den bola a esta gente, porque son científicos que saben lo que están hablando y hacen informes que por lo general, al ser intergubernamentales, tienden a ser bastante objetivos, ¿sí? No hay ningún interés oculto detrás ni nada por el estilo. Son muy confiables y le dicen a los gobiernos qué tienen que hacer para solucionar tal problema. Y como sabemos, voy a decir en el Parlamento, ya me estoy europizando, en el Congreso la mayoría son abogados. O sea, no saben cómo solucionar problemas sociales porque no han estudiado eso, han estudiado leyes. Así que es muy importante que hagamos fuerzas de nosotros para que empecemos a tratar de que sea más común que los políticos le den bolilla a los que saben, a los científicos, que le den bolilla a los planes que le están proponiendo. Las universidades también deberían ser un lugar importante para coordinar conocimiento, etcétera. ONGs también. Creo que si saben cómo funciona una, sabrán más o menos que hay algunas que son muy grandes a nivel mundial, estoy pensando más que nada en eso, que pueden llevar a cabo acciones coordinadas para, por ejemplo, qué sé yo, hacer una campaña de colección de fondos para tal o cual cosa. Lo importante es que son grupos con los cuales convivimos, que están dentro de la teoría de la ingeniería social. Y está muy bueno que sepamos que existen y que no son todos Stalin y Hitler. Y después el último, nosotros mismos, la ciudadanía. Tenemos que tomar el rol que nos corresponde como participantes críticos que somos de la sociedad. Tenemos que empujar de donde podamos. Un ejemplo es el movimiento Zeitgeist. Y saber que, bueno, tenemos la capacidad técnica para solucionar problemas, sabemos cómo hacerlo, y si no, hay que ponerse a averiguarlo. Pero la mejor manera es tener en cuenta esto, que se puede planificar, que se puede coordinar esfuerzos, etcétera. Última pregunta. ¿Existe otro sistema posible que no sea el que tenemos ahora, que anda fallando bastante por los datos que hemos visto hasta ahora? Sí, existe. Es el modelo económico basado en recursos, que es la propuesta del movimiento Zeitgeist. Es un sistema socioeconómico que reconoce la necesidad de un rediseño de la cultura. Y con eso me refiero con cultura a absolutamente todo. Relaciones sociales, relaciones de trabajo, etcétera. Todo lo que se les ocurra entra en eso. Y bueno, la herramienta que tenemos es la ciencia y la tecnología para poder lograr la mejor calidad de vida posible para todos y en un mundo sustentable. Bueno, me explayé más de lo que quería y eso que intenté hacer todo lo más rápido posible. Esto fue la charla de Ingeniería Social. Soy Matías Castro y gracias a todos por haber venido, por haberme escuchado.